Vean lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Adonai. Mira bien y escuche esta parte. Mira bien, no sea que alguno se deje de alcanzar de la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ahí continúa. Vamos a quedarnos aquí. Hay varios aspectos que dice el apóstol Pablo. Manos caídas. Eso significa pérdida de fuerza espiritual. Rodillas paralizadas, incapacidad de avanzar. Caminos torcidos, decisiones desviadas. Raíz de amargura, contaminación interna. Contaminación colectiva, donde mucho se afecta. Y habla lo último, profanidad, pérdida de la primogenitura espiritual, de la identidad. Y aquí vamos a comenzar con este mensaje. Realmente el apóstol Pablo está exhortando a una generación que entendía claro los rituales, entendían de Yeshua, pero no habían comprendido una naturaleza que habitaba en sus vidas, que no les permitía ver con claridad aquel que podía sanar sus vidas. Y eso nos sucede en muchas ocasiones a nosotros. Conocemos Shabbat, hemos aprendido sus moed, venimos y de verdad nos esforzamos por tener una vida espiritual. Adonai lo sabe, pero hay heridas que muchas veces se disfrazan, se esconden tan sutilmente, que es cuando viene una circunstancia, una situación, un problema familiar, y no respondemos bajo la situación del problema que se está dando, sino por heridas del pasado. Y sucede lo que dice ahí, termina una raíz de amargura contaminando. Porque no solo te contamina a ti, también contamina a los que están a tu lado. Es una estrategia, amados, muy silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos adorando, sirviendo, pero nuestro corazón, por esa raíz de amargura, comienza a endurecerse. Y perdemos la sensibilidad espiritual. Adonai nos habla cada Shabbat y salimos de este lugar igual. Pero no porque el mensaje no tuviera poder del Espíritu, ni revelación. Sencillamente que la transformación comienza desde el interior, y cuando el interior está limpio, recibe la semilla. Recuerde que la tierra tiene que estar preparada. Pero raíces de amargura nos bloquean. Y lamentablemente no se tratan. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de raíz? Yo le pregunto a usted, si usted tiene matas o estas matitas de aquí, ¿usted le ve la raíz? No. Porque la raíz siempre va a ser aquello lo que está oculto, interno, profundo, que ni aún nosotros podemos ver. Perdemos la noción y la claridad porque no es vista ante nuestros ojos. Por eso el salmista decía, aún los pecados que me son ocultos, muéstramelos. Amados, si perdemos eso, porque la amargura, amados, es algo que no se expresa inmediatamente, es un proceso, es algo que usted va acumulando. Aquello que callaste, aquello que toleraste,
aquello que permitiste, y solamente ¿qué haces? Lo guardas, como si fuéramos baúl de los recuerdos, cuando Mashiach a libertad nos ha llamado. Aquella palabra que dijeron y que tanto nos hirió. Y creemos que somos suficientemente maduros en el espíritu y la dejamos pasar y decimos, no me afectó, pero ahí está. Y eso es muy peligroso, amados, porque eso permite que el cuerpo permanezca, y aquí estamos permaneciendo, cumpliendo el mandamiento. Pero el corazón hace mucho tiempo está desconectado. Nos decimos ser libres, pero seguimos atados. Y amados, ¿sabe qué es lo más triste? No es por falta del poder de la sangre del Mashiach, no es por pecado. Hay muchas personas que es fácil juzgar deliberadamente por lo que vemos. Sí, aquella persona es porque está pecando, porque aquella persona no quiere nada con Elohim, y tal vez solo es el resultado de heridas. Esas heridas que no le sueltan son como raíces que han arraigado lo profundo de su ser. Por eso Adonai no juzga, dice que el Mashiach, lo dice Isaías, que no juzgará por lo que escucharán sus oídos y aún por lo que mirarán sus ojos. Él juzga lo que hay en el corazón. Por eso Él tiene tanto amor y tanta paciencia con nosotros, porque Él es el que mira nuestro dolor, mira esas raíces que están internas. Dice en Hebreos ahí 12:15, mira bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Dice que brotando, la amargura comienza desde adentro, no es superficial. Es algo que va tomando lugar en tu vida poco a poco. Como les dije, por una palabra, por un evento, por unas circunstancias, por problemas, y vas arraigando esa raíz y te haces uno con ella. Por eso cuando respondes, no respondes bajo la sabiduría, sino respondes bajo el dolor. Tu testimonio no se revela bajo el conocimiento y la revelación que el Eterno te ha dado, sino bajo el dolor que te gobierna. Y entonces da su fruto. Vemos almas completamente secas, sin deseo alguno, sin motivación espiritual. Solamente cuerpos, pero corazones lejos de Él. Primero viene la herida y luego ¿qué pasa? Se manifiesta el fruto. ¿Y cuál sería? La dureza. Me hieren, mi corazón se vuelve una roca. Y sin darme cuenta comienzo a herir a los demás. Viene la tristeza y después comienza a contaminarlo todo. Porque conforme al estado de tu ánimo, de lo que sientes, de lo que resientes, así te mueves y te desenvuelves hacia los demás. El peligro, amados, es que esa raíz está escondida. Y al estar escondida no es fácil de percibirla o verla. Lo que sí es difícil y peligroso es que tiene un efecto colateral. Contamina tu casa, contamina tu vida, contamina tu familia y contamina la Keilah. Porque uno da de lo que tiene internamente. Y a libertad nos ha llamado Yeshua. Por eso la palabra nos confronta en Hebreos. Que no sea que perdamos la gracia. ¿Y qué es la gracia?
esa misericordia inmerecida que el Eterno nos extiende todos los días. Y yo le pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no perdiendo esa gracia? Amado, porque esa gracia es la que te visita cada mañana. Que aun cuando fallas y aun cuando le faltas al Eterno, Él no te devuelve con amargura, con dolor, con sufrimiento o dándote lo mismo que tú estás dando. Él responde con misericordia. Porque Yeshua no solo viene, amados, a perdonar nuestros pecados. Por eso le digo, mucha gente llega y entra en su tiempo de tefilá o hace una retrospección espiritual y dice, Padre, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué esta área de mi vida yo quiero avanzar y no puedo? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué no vivo la plenitud que otros viven? Padre, ¿será que pecado tengo en mi interior? Y no es pecado, es solo una raíz de amargura que viene siendo peor que el pecado, porque el pecado te lleva a teshuvá, pero la raíz de amargura te lleva a la dureza, a la insensibilidad, a la indiferencia con Adonai. Muchas veces creemos que la amargura es aquella persona que anda, que dicen que tiene como una cara amarga, que comió limón. No. Hay personas que suelen sonreír y aparentar muy bien, pero por dentro están vacíos, secos, llenos de sufrimiento, de dolor. Y es triste, amados. Porque realmente el fruto del Ruach HaKodesh es el gozo, la felicidad. Y hoy muchas personas se privan de la felicidad porque le han dado lugar a las heridas, al pasado, a lo que le hicieron. Primeramente, amados, tenemos que ver que la amargura es una herida que se convierte en identidad. Y usted me va a decir, ¿por qué identidad? Porque yo, si estoy herida, voy a responder conforme a la herida, no conforme a lo que yo soy, sino lo que tengo interno. Y lo vamos a ver. La palabra amargura viene de la raíz mara, que significa amargar, causar aflicción, y esto es muy bueno, por eso lo hermoso del hebreo, porque si yo a usted le digo amargado o amarguro, se va a decir si una persona amargada, que no se le puede decir nada. No, entiende el concepto. Amargura es una aflicción, un dolor profundo, una pesadez del alma. Qué distinto, ¿verdad? Porque yo me di cuenta que había amargura en mi corazón, o que era una amargada, si lo quiere ver así. Porque he tenido dolores profundos, he tenido pesadez en mi alma y he tenido aflicción. Y lo normalizamos, pero eso nos separa de su gracia. Y también nos lleva a juzgar a los demás, porque quizás esa persona solo está reaccionando por el dolor y la tristeza que abate su corazón, porque está enferma, y nos vamos a dar cuenta el por qué. Porque Mara viene siendo lo mismo cuando vino Noemí. ¿Quién se acuerda quién era Noemí? La suegra de Ruth. Noemí, ¿usted sabe qué significa Noemí? En hebreo, dulzura. Vieras que a mí me caló eso muy profundo. Porque hoy el resultado de lo que somos no era lo que éramos antes.
Un día fuimos dulces. Un día había algo hermoso en nosotros. Pero el sufrimiento, la pesadez del alma y la aflicción nos llevó a la amargura. Por eso Noemí dijo: ya no me digan dulzura, díganme Mara, porque mi alma está amargada. Mi alma tiene aflicción. Ya no me llamen así. ¿Y era porque había pecado? No. Su esposo había muerto, sus hijos. Qué dolor de esa mujer. Shema Israel, la reacción que hoy tienes muchas veces no es por tu pecado, es por el dolor que cargas. Y por eso te vuelves indiferente y no quieres nada. Ella era dulce y se volvió amarga. Y esto es muy profundo, amados, porque la amargura o la herida comienza lentamente y cambia a la persona y su identidad. Por eso le decía que esto es tan delicado, porque si no nos damos cuenta de las raíces de amargura que hay en nosotros, van a definir quién somos, como Noemí lo dijo: ya no me digan dulzura, yo soy amarga. Ella estableció su identidad, dijo: yo ya no soy esa mujer que era, ahora soy esta. Y hoy ante el mundo espiritual y físico le andamos diciendo: ya no soy lo que Adonai dijo que yo era, yo ahora soy esta, porque me define mi dolor, porque me define mi abatimiento de mi alma, lo pesadez que hay en mí. Y amado, y eso comienzas a pensarlo, porque cuando recibes o la situación que pasa, sea un trauma, una vivencia, primero llega a tu mente: acuérdate, aquí está la guerra. Entonces lo piensas, lo abrazas como parte tuya y lo amas. Después respondes, dejas de confiar y dejas de caminar con el hoy. Es todo un proceso. Muchas veces las personas dicen: qué raro, yo sé que el Eterno me llamó, yo sé que tengo grandes cosas, o que en un momento de mi vida viví, y no es que el poder del Elohim haya cesado. Los llamados son irrevocables. Lo que sucedió es que te amargaste, perdiste la identidad y le diste lugar, abrazaste lo que no eres. Porque fue más fácil abrazar la amargura y el dolor que el perdón. Y mucha persona dice: es que yo ya he perdonado. Pero lo más difícil es perdonarse a sí mismo. ¿Por qué toleré esto? ¿Por qué acepté esto? ¿Por qué permití esta herida? ¿Por qué dejé que pasara tanto tiempo? Perdonas a las personas, pero no te perdonas a ti. Porque sabes que al final de la historia no fue aquella persona la precursor de tu dolor, fuiste tú mismo desde el momento que lo recibiste y lo aceptaste y lo tomaste como tu identidad. Y perdiste tu esencia, lo que eras ante Adonai. Porque mis hijos me hirieron, porque mi esposa me hirió, mi esposo me hirió, el hermano, el pastor, el compañero, mi amigo. Porque el dolor prolongado, amado, endurece áreas de nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo dice y nos redarguye a través del Espíritu: no sea que por una raíz de amargura pierdan la gracia. Y cuando el corazón se endurece, amado, deja de fluir correctamente el Espíritu. Y esto es una línea muy delgada y algo que tenemos que prestar atención. Porque no vemos
lo que realmente el poder de lo que el Rúa de Adonai puede hacer en nuestras vidas. Y lo vemos a través de la historia, amados, en Éxodo 15. Adonai, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿dónde los lleva primero? ¿Dónde los llevó primero? ¿Lo dijo Jenita? Bueno, antes incluso, cuando muy bien atraviesan el mar, antes de llegar al desierto, los lleva a un oasis, donde vemos la historia que hay 72 palmeras y están las aguas, ¿cuáles? De maras, amargas. ¿Por qué Adonai hace eso? Porque Adonai, como Adón, que conoce su pueblo y ama, lo primero no quería ser solamente una libertad física, sino una libertad del alma. Visualicen 450 años de amargura en esclavitud. Adonai quería sanarlos. Por eso los lleva a las aguas amargas y le muestra a Moisés a través de un trozo, de una madera, de un árbol que representaba al Mashiach, su cruz, su sacrificio, que fueron los que endulzaron esas aguas y ellos pudieron tomar. Adonai nos trae este conocimiento para sanarnos, amados. No hacernos libres de un sistema religioso, de un sistema físico del mundo, sino de vivir almas libres pero sanas. Porque usted puede decir, yo soy libre en el nombre de Yeshua, pero ¿qué te garantiza que seas sano? Autoexamínate y mira qué hay en ti. Dice que 3 días los hizo caminar y los llevó a esas aguas. ¿Y qué tenían ellos? Sed. Por eso Yeshua viene a la mujer samaritana y le dice, si tomas de esta agua, nunca más tendrás sed. Porque esa mujer tenía varios maridos. Había un gran vacío en ella. Sabemos que también representa la idolatría de las religiones que había en ese momento. También tiene un significado profético, pero si lo vemos más a lo personal, era una mujer que cargaba un vacío, tenía dolor en su alma y quería que fuese lleno, hasta que tiene ese encuentro con el Mashiach y sana su vida. Y se cumple lo que Yeshua dijo, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Era lo que el pueblo, por eso Yeshua llevó al pueblo de Israel en Éxodo 15 por 3 días y los lleva a estas aguas, para hacerles ver que solo hay una forma de poder ser sanados. Vea, amado, si usted todavía a estas alturas guarda la esperanza que aquella persona que le hirió va a venir, se va a reivindicar contigo, va a sanar tus heridas y usted de ahora en adelante va a ser feliz, aterrice, porque eso no va a pasar. No va a pasar. Porque a la vuelta de la esquina te volverá a lastimar. Por eso Yeshua dice, 70 veces 7 perdona. El único que puede sanar nuestras heridas es Yeshua. Y cuando Yeshua viene y sana tus heridas, tu vida no vuelve a ser igual. Tú no respondes bajo el dolor. Tu vida espiritual no se rige por tus problemas, por tus aflicciones o tu pesadez del alma. Se rige por tu fe,
que aún los que están en tu alrededor te fallan, te lastimas, pero tú sigues viendo aquel que es el único que puede hacer que tus aguas amargas se vuelvan dulces. Que aquello que te lastima sea tu referente para levantarte. Por eso Adonai lleva a estas personas. Usted puede darse cuenta si usted o yo tenemos una raíz de amargura. Es fácil de detectar. Y preste atención. Cuando usted sospecha fácilmente. ¿Sabe cómo se llama eso? Prejuicio. ¿Ah? Y adivinación. Cuidado con eso. Que por qué no me llama, qué anda haciendo. Ay, habló de mí. Es que esa persona seguro anda hablando de mí. O yo le caigo mal. Mi esposo está en contra mía, mi esposa está en contra mío. Ya no me ama, ya esto, me miente, me engaña. Amado, esa respuesta solo es la respuesta de un corazón que todavía no ha soltado la raíz del dolor. Porque un día esa persona te falló. Porque un día esa persona te fue infiel, te lastimó con palabras, acciones, te mintió. Y por eso respondes bajo el pasado. Entonces sospechas fácilmente, dudas de esa persona, de tu compañero de trabajo, de tu hermano de la Keilah, porque solo reaccionas bajo el dolor que te gobierna, la raíz de amargura que está en ti. Recordemos que esa amargura, pesadez del alma, aflicción, dolor profundo. Entonces pongámoslo así, sospechas porque el dolor profundo, la pesadez del alma y la aflicción que hay en ti te hace no confiar en alguien. Y eso te lleva a juzgar, entonces doble pecado. Pierde la distorsión del diseño que Adonai creó en ti. Pierde sensibilidad al espíritu. Porque el espíritu ¿a qué te llama? A confiar. El espíritu te llama a unidad. El espíritu te llama a shalom. Pero ahí esas grandes discutideras, peleamos, tenemos conflictos, porque lo que está hablando es solo la pesadez de mi alma, la aflicción y el dolor que le he dado lugar. Amados, ¿cuántos problemas familiares, de amigos, aún dentro de la Keilah, se han extendido y se han hecho grandes sin sentido? Porque la persona no era el problema tan grande, y hay un dicho, porque se ahogó en un vaso de agua. No, amado, era porque había aflicción y pesadez del alma, y lo que reaccionó fue esa pesadez y el dolor del alma. Relaciones donde era algo tan sencillo y se hace un mundo, un problema, porque lo que habló fue el pasado, el dolor del pasado, lo que me hiciste, lo que no he podido. Sí, yo te perdoné, pero es que todavía eso me duele. Y perdemos la sensibilidad espiritual, porque entonces le damos lugar a la carne. Y dice que todo pleito, división, ¿de dónde procede? Dice Santiago, es carnal, infernal y diabólico. Perdimos la sensibilidad espiritual. Y tercer resultado, ¿qué hacemos? Nos aislamos. Recuerda algo, Hasatán viene como león rugiente viendo a quien devorar, y él devora la presa que está sola. Por eso esa raíz de amargura nos hace aislarlos, nos hace alejarnos.
y somos presa fácil para el enemigo. Y dejamos de confiar. Cuando usted se vuelve desconfiado, amado, claramente, porque un día te hirieron, te lastimaron, creíste en alguien y alguien te falló, por eso ahora no crees en nadie. Te definió tu dolor, no lo que Elohim te llama a ser. Y comienzas a reaccionar desde la herida y no de la verdad. Y eso es la amargura. Es tan peligrosa que cambia la manera, el diseño que el Eterno nos ha llamado. Y terminamos perdiendo la perspectiva. Pero vemos ese árbol que llega a las aguas amargas y sana. Dice en Éxodo 15:25, y Adonai les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Cómo se llamaba Noemí? ¿O qué representaba? Dulzura. Entonces nos damos cuenta que la amargura procede del dolor profundo, de una pérdida, de aquella situación traumática, de aquel pasado. Pero hoy Adonai te llama y te dice: yo soy ese árbol que puede endulzar las aguas de tu interior. Amados, recordemos que las aguas representan la Torá, la vida, pero también representan la muerte. Por eso es tan importante comprender esto, porque nosotros somos un 80% agua. No es casualidad que el Eterno nos haya hecho así. Las aguas de tu interior pueden estar contaminadas de amargura o pueden estar limpias por la palabra que es Yeshua. Ese árbol que vino a sanar y limpiar las aguas para que su pueblo bebiese y fuesen sanados. Salieron de la esclavitud. Ahora yo le pregunto, tristemente en este tiempo, las personas buscan psicólogos. Hay un problema familiar con un hijo o un problema personal. Y las personas que dicen, vamos a un psicólogo, vamos a buscar psicología, porque estamos mal, reconocen. Amados, vieras que en este camino del Eterno, y doy gracias al Padre, pero como que se ha distorsionado un poquito, de aquellos que el Padre nos llama a dar consejerías. Las personas no quieren consejerías, ¿sabe qué quieren? Verlo a uno como un psicólogo. Venir y tirar todas las aguas que tienen contaminadas. Solo quieren eso, escúcheme, pero no quieren ser sanados. Y es triste, porque quieren hablar con uno, pero para eso, para poder expresar y exponer, y así como fuentes de agua sucia, donde muy bien dicen, y no es que esté mal, amado. Dice Adonai que los más débiles, que los más fuertes ayudemos a los más débiles, que nos edifiquemos los unos a los otros. Pero cuando solo estás dispuesto a alimentar tu dolor, lo que han hecho y sin querer ser sano, ese es el peligro, ese es el problema. Y no hay psicología humana, amado, que pueda sanar el alma de una persona. Vaya un psicólogo y termina donde un psiquiatra, y el psiquiatra comienza a darle medicación y en lugar de ayudarte te pone peor, porque no solo afecta tu mente, sino tu organismo. Y ya no solo es la mente, ahora es tu cuerpo que está enfermo. No existe. Solo Yeshua es el único que puede sanar las aguas de la opresión, de la tristeza, del dolor. Y Él no lo minimiza, amado. Es normal, estamos en esta carne. Pero Él prometió que no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros.
que nos ayudaría en el momento de aflicción, que Él sería nuestro refugio y amparo, nuestro escondedero en el momento de la angustia. Él es el único que puede sanarnos y arrancar verdaderamente la raíz profunda de la amargura. Porque Yeshua no solo trata el comportamiento. Ve, amados, en este tiempo y la oportunidad que el Eterno me ha permitido acercarme a personas que vienen de psiquiatras, cuando los medican, lo que les ayudan es en el comportamiento. ¿En qué? Les voy a explicar. Hay varias personas que he tenido, donde son personas que tienen problemas no de carácter, porque el carácter es tener dominio propio, sino personas iracundas, personas que tienen problema de estabilidad en la forma de poder expresar su molestia. Entonces, ¿qué hace la psiquiatría? Viene y lo medica para que cuando tiene un problema no actúe violentamente, no sea un agresor, no sea una agresora y no actúe así. Eso es lo que hace el mundo. Trabaja con tu comportamiento, pero Yeshua trabaja desde la raíz, en tu alma. Puedes tomar medicación, puedes pensar que tal vez esas pastillas, que esa persona, y que vas a estar tranquilo. Pero eso es solo tu comportamiento. Pero ¿qué pasa en lo interno? ¿Qué pasa cuando estás solo o sola? ¿Quién aquieta tu dolor? ¿Quién lo desarraiga y quién te da esperanza? Y ese es el problema de muchos que intentan cambiar sus frutos. Y ahora que vamos a Shavuot, yo quiero dar fruto, quiero tener más amor, quiero tener más templanza, más mansedumbre, quiero tener gozo, quiero tener fe. Pero amado, si la raíz está mala, ¿cómo pretendes que vas a dar fruto? Si la raíz está dañada, ¿cómo puedes fructificar? No la vamos a lograr. Por eso, camino a Shavuot, es importante que hagas una retrospectiva. ¿Por qué reacciones así? ¿Por qué tu vida espiritual es tan vacía, tan pasiva o no es nada? Eso tiene una raíz, amado. Eso tiene un fundamento, eso tiene una revelación. Si no es un pecado oculto, es el dolor que no te permite avanzar. Es la pesadez de tu alma que no te permite surgir y ser y vivir el reino de Elohim. Porque el reino, amado, no funciona por apariencias, funciona por una transformación interna. Porque lo que tú eres por dentro es lo que proyectas por fuera. Y esa amargura que habla el apóstol Pablo, vamos a ver por qué él enfatizó esto. Porque esa raíz de amargura trae resultados que afectan tu vida espiritual. Y amados, si a usted le afecta su vida espiritual, le va a afectar en su vida matrimonial, como padres, te va a afectar en tu negocio, te va a afectar en las relaciones externas, todo. Por eso el apóstol Pablo dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora ya te das cuenta por qué no adoras. Y te das cuenta por qué no haces tefilá, por qué no buscas tiempo si te arrodillas y buscas el tiempo de la intimidad con Adonai. Porque aquí dice el apóstol Pablo que por ser esas raíces de amargura, dice que las manos se caen y las rodillas se paralizan. Y ahora me doy cuenta por qué no adoro. Ya me doy cuenta por qué no oro. Porque la amargura, amados,
trae cansancio espiritual. Y la amargura, amados, no es algo que se tiene ahora y oramos y se quita, viene por temporadas. Por eso tenemos constantemente que estarnos limpiando con las aguas de su palabra. Porque hoy te puedes sentir muy espiritual y mañana no quieres saber nada. Y esto es muy delicado. Porque Adonai dice que a los que le amamos, todas las cosas ayudan a bien. Y aquí pueden suceder dos cosas, amado. O pierdes la gracia o te levantas. Te vuelves oro y te purificas, o te vuelves madera y te consumes. Porque habrá momentos en nuestra vida que estaremos y necesitaremos las aguas. Y en ese proceso vamos a comprender varias cosas. Que mientras no comprendes que hay un sufrimiento, un abatimiento en tu alma y le has dado lugar, no entiendes el proceso. Entonces las personas vienen y se meten en oración y dicen, bueno, Rey, sí tengo esto, voy a orar más. Mis rodillas no se van a paralizar, voy a orar. Pero oras y no entiendes el proceso. Dices, voy a servir. Esa va a ser mi forma de adorarte, pero ¿sabes qué pasa? Sirvieron, pero otra vez fueron heridos y retrocedieron. Voy a amar más. No, sí, voy a perdonar. Voy a expresar y voy a ser libre, pero ¿qué pasa? Fueron rechazados y otra vez vuelven a ponerse el caparazón. Y ya no quieren nada con nadie. Y esperan el resultado de aquel que los lastimó, que cambie y que ya no los vuelva a lastimar. ¿Y qué sucede? Se cansan. Y ya dan todo por perdido. Porque lamentablemente el corazón se comienza a cerrar. Amado, hoy entiendo por qué el apóstol Pablo dice que una raíz de amargura puede quitar la gracia. ¿Cuántas veces en el sistema cristiano nos enseñaron que la gracia no se puede quitar? Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que por una raíz de amargura podemos perder esa gracia. Es muy delicado esto, amado. Más de lo que nos imaginamos. Es algo que no se enseña. Y muchas personas hoy no tienen la gracia, la misericordia, favoreciéndolos porque están llenos de raíces de amargura. Y dice, haced sendas derechas, porque la amargura, amado, ¿sabe qué es lo primero que hace? Comienza a torcer tus caminos. Ya no actúas como actuaría un hijo de Elohim. Ya no hablas como un hijo de Elohim. Ya no te manifiestas como un hijo de Elohim, porque tus caminos se torcieron. Perdiste la senda porque le diste el lugar. Y personas siguen caminando como seguidores de Yeshua, pero no rectamente, no íntegramente. Pecados ocultos, actitudes ocultas, de doble carecta, mentirosos, engañadores, donde aparentan una cosa, pero en el secreto son otra, perdieron el camino. Y entonces comienza a reaccionar la herida, y es cuando dice el apóstol Pablo, esa raíz de amargura que trabaja silenciosamente. Nadie la ve al principio, pero debajo de la tierra está creciendo y se está extendiendo dentro de ti. Y por eso el apóstol Pablo
Nos habla porque eso comienza a tomar terreno y nos dice que por ellas muchos son contaminados. Esto nos hace entender por qué se pierde la gracia, que podemos y corremos el riesgo de perder la gracia. Porque, amado, no solo usted y yo estamos siendo contaminados, sino que contaminamos a otros. La persona amargada no sufre sola. Qué increíble, ¿verdad? Si algo somos especialistas es que queremos que la gente sepa que estamos dolidos y por eso respondemos conforme al dolor. Los hijos responden porque mis padres me hirieron, entonces por eso somos así. Respondemos, no obedecemos, los lastimamos. Como matrimonio, porque me heriste, quiero que sepas cuánto me heriste. Entonces somos fríos, déspotas, insensibles, porque queremos mostrar que nuestro dolor debe respetarse, debe de ser visto, cuando ese dolor lo único que está haciendo es separarnos de nuestro Creador. Y lo peor de todo es que se vuelve colateral, porque no solo está lastimando tu vida y separándote de Él, de nuestro Mashiach, sino que está lastimando a otros. Daña relaciones, hogares, hijos, amistades, liderazgo y hasta Keilah. La amargura es como una peste, se extiende, daña, lastima, lacera. Porque si un matrimonio está mal, ¿a quiénes estamos hiriendo? No solo nosotros, también a nuestros hijos. Si un hijo está mal, se está hiriendo a él, pero por ende hiere también a sus padres. Si una Keilah está herida, ¿qué hace? Hiere a los que están y aún los que vienen. Esto es un mal, es una peste, es algo horrible, amados. Y hay personas que si algo quieren es que sea visto su dolor, que sea reconocido. Y lo único que está haciendo es lastimando. Por eso vemos que el apóstol Pablo, después de decir y poder numerar todo el proceso que lleva esta raíz, llega al punto de Saúl, que habla que no siendo como Esaú, que no se nos halle profanos. ¿Y qué es profano? Aquel que ensucia lo que es santo. Dice como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque esto conecta con la amargura. ¿Por qué? Porque la amargura distorsiona el valor espiritual de las cosas eternas. Porque si nos diéramos cuenta que nuestra familia tenemos que preservarla a través de las generaciones bajo el nombre de Yeshua, en lugar de lastimarnos estaríamos edificándonos. Pero terminamos como Esaú, profanando. Lo santo lo despreciamos y ponemos lo profano, lo que es humano, mi dolor, mi tristeza, mi aflicción. Esaú tenía heridas, por eso actuó de esa forma. Porque Esaú, en el momento de dar su primogenitura, él no era que lo desechaba, él entendía desde pequeño que desde el vientre de su madre había uno que se había elegido. Y él, en lugar de abrazarlo y entenderlo, se llenó de dolor y rencor. Y aunque por derecho físico y humano le correspondía el lugar, él nunca lo valoró. Por eso lo menospreció. Si hoy nosotros entendiéramos que somos vasos de barro donde la presencia del Todopoderoso está en nuestras vidas, no le daríamos lugar a las cosas de este mundo.
aun cuando se trate el dolor. Porque si tenemos a Yeshua, lo tenemos todo. Y tanto lo decimos, lo cantamos, pero viene el dolor, la tristeza, un problema, y lo primero que nos olvidamos es de Adonai. Y esto ocurre, el corazón pierde la sensibilidad y la presencia pierde el valor, el llamado pierde peso y la obediencia parece una carga. No me interesa mi llamado. La presencia la desvaloro. Y ya la obediencia termina siendo un pesadez. Perdí el valor porque le di lugar a mi dolor. También, amados, hay un mal que alimenta esta puerta silenciosa, que es la amargura. ¿Y sabe cuál es? La comparación. Cuando estudiaba esto me recordó, yo no sé, seguro los de mi tiempo deben de saberlo, para mí trasciende a través del tiempo. Hay una hermosa canción que no es una canción, es un poema, no tiene autor, nunca se supo autor, pero es tan hermosa, Desiderata, no sé si la han escuchado, hermosa. Hay una parte donde dice, cuando te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Muchas raíces de amargura no solo suelen ser por heridas, suelen ser también por comparación. Porque ese sí tiene, porque yo no. Porque a ese sí le pasa y porque a mí no. Y vivimos más la vida de los demás que la nuestra. Y aunque muchas veces nadie toma o nota esto, por internamente te está consumiendo. Tal vez dices, no, sí, estás viendo a otra persona y le estás dando lugar, entonces eso quita tu avance. Porque tu llamado, lo que tú eres, no se puede basar en otro, se tiene que basar en Mashiach. No por los logros de otros, sino lo que Yeshua te está llamando a hacer. Y cuando ves ese referente te das cuenta que es fácil de lograrlo, porque no es con tus fuerzas, sino con el poder de su Espíritu. Por eso mucha gente termina así. Porque aquí el apóstol Pablo continúa y dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar esa gracia por estarse comparando, por estar dándole lugar al dolor. ¿Por qué esa persona vive esto y por qué yo no? ¿Por qué esta persona logra esto y por qué yo no lo logré? ¿Por qué esta persona vive así y yo no? Y comenzamos con esa crisis existencial, donde no somos satisfechos por lo que somos, felices por la vida que tenemos. Te quejas de tu esposa, díselo a un hombre solo que está luchando. Te quejas por tu esposo, dile a una viuda lo necesario que es un marido. Te quejas por tus padres, dile a un joven que no tiene padres. Te quejas por tu trabajo, dile a una persona que está tratando de hallar trabajo. Te quejas por tu casa, pregúntale a una persona que no tiene casa propia y hay que pagar cada mes. Tenemos que llegar a la madurez, amados, y dejar de comparar o de abrazar las heridas, de compararnos a los demás y tratar de tener heridas solamente porque queremos ser como los demás. Y eso es algo que no podemos, el compararnos con el llamado, el compararnos con procesos, el compararnos con tiempos, con frutos, con reconocimientos, con bendiciones que tienen otros. Tenemos que aprender a tener la identidad que Adonai Elohim nos ha dado.
Dice en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. El apóstol Pablo aquí está diciendo, ni tan siquiera nos comparemos, ni para bien ni para mal. No te puedes comparar con aquel que está caído y tú te sientes de pie. Dice, ahí de aquel que se cree estar de pie, no vea que caiga. Porque eso también nos lleva a la raíz ya no de la amargura, sino del orgullo. Pero tampoco te compares con aquel que tiene o con es. Debe ser muy triste, amado. Muy triste estar viendo el jardín de otro y no ver el tuyo. Debe ser muy triste. Eso es vanidad y nos lleva a la amargura. Y amados, el corazón herido, lo más triste de estar con un corazón herido, con una alma abatida, afligida, llena de aflicción, es que se pierde lo más importante, y es el shalom. Recordemos que shalom o paz no es solo tenga paz, es plenitud. ¿Por qué nosotros expresamos cuando alguien fallece? ¿Qué decimos? Descanse en paz. ¿Por qué una persona que está muerta podemos decir que descanse en paz? Porque un muerto no siente. Tenemos que llegar a esa plenitud, amados. Que lo único que sintamos sea el Rúa de Elohim. Las heridas, las palabras, las acciones, que ya no te hieran, que ya no te toquen. Porque vea lo que dice el apóstol Pablo, seguid la paz con todos. Habla de esa integridad total y alineada. Porque cuando tú estás en paz con todos, aún con aquel que te lastima, aún con aquel que te hiere, porque tu paz no depende de los demás. ¿Acaso eso no le sucede a un muerto? El muerto nada más está ahí. Por eso hay esa expresión, descanse en paz. Y de verdad ya no sienten nada. Amados, nosotros tenemos que llegar a ese nivel espiritual profundo. Que lo externo no me toque, no me haga reaccionar. Ve, amado, usted puede agarrar un muerto, lo golpea, lo quema, le escupe, haga lo que quiera. Nunca te va a responder porque descansa en paz. Pueden hacer lo que sea, que cuando realmente hemos sido sanos, ya nada nos hace reaccionar. Yo sé que no es fácil, amados, es otro nivel, pero para eso tenemos al Espíritu, su Espíritu, el que nos lleva a esa plenitud. Amados, tenemos que avanzar, tenemos que continuar, tenemos que aprender, tenemos que saber que Adonai quiere vidas establecidas bajo la libertad del Mashiach, sin hipocresía, sin orgullo, sin religiosidad, sin cadenas. Y esta semana yo le decía a Isaac, pero Isaac no, me dijo, mami, me lo dijiste, pero hay una canción. Cuando el Eterno me llevó a esta enseñanza, amados, es porque me di cuenta que había una raíz de amargura en mi corazón. Lo que les estoy enseñando no es solo palabra, es vivencia. Me di cuenta que reaccioné y le dije, Padre, ¿por qué reaccioné así? Y el Padre me mostró que había dolor, que solo reaccionaba bajo el dolor y la pesadez de mi alma. Y yo dije, ¿what? ¿No era que ya había sido libre de esto? Y no.
Porque ese es el problema de las raíces. No son fácil de ver porque no están externamente, están profundamente. Pero a libertad nos ha llamado Yeshua. Y hay una hermosa canción de Marcos Vidal donde dice: libérame y enséñame a olvidar tal como tú lo has hecho ya, con tu paz y tu perdón en mí. Esa canción es tan hermosa. Mientras estaba pidiéndole perdón al Eterno, el Padre me recordaba esa canción y la ministraba en mi espíritu. Y entendí. Parece que es difícil quitarse las raíces de amargura. Si tratas de hacerlo por tus fuerzas, no la vas a lograr nunca. Pero mientras el Padre, a través de su palabra, y me ministraba con esta canción, me di cuenta de eso. Todas las veces que le he fallado a Yeshua, todas las veces que he pecado, todas las veces que hice lo malo, todas las veces que deseché su palabra, que me rehusé a escucharlo, aquel que hizo el amor, incluso el que creó nuestros sentimientos, creemos que no siente, que es indiferente. Por supuesto, cada caída, cada pecado, cada rebelión, cada dureza de mi corazón, cada palabra, cada intención, cada obra que hice, le lastimé. Mas él no guardó amargura. Hoy Isa lo decía, desechó, como dice en la Escritura, mis pecados al fondo del mar, donde no tendría memoria. Y mientras el Padre ministraba esta canción en mí, recordé eso. Libérame y hazme olvidar tal como tú lo has hecho ya, con tu paz y tu perdón en mí. Amado, le entrego lo que viví esta semana. Si hay una raíz de amargura, hay un dolor, una pesadez en tu alma, hay una aflicción de tu espíritu, recuerda que Él te perdonó y que Él olvidó. Y eso no lo limita para que cada mañana sus misericordias sean extendidas para tu vida. Dice que en Él no hay mudanza. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay nada que tú llegues y sea distinto. Dice: sus pensamientos hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Hoy nos hieren, ¿y cuál es nuestra respuesta? Herimos igualmente. Hoy nos lastiman, ¿y qué hacemos? Lastimamos. Y nos olvidamos que hubo alguien, aún el soberano, el creador de nuestras vidas, que lo lastimamos, lo herimos, que por nuestras rebeliones fue abatido, varón de dolores, y aún así Él olvidó. ¿Por qué no olvidas tú? ¿Por qué no continúas y disfrutas? Él no se limita. Y pídele al Eterno que te haga olvidar tal como Él olvidó. Perdona como Él te perdonó. Pero principalmente perdónate a ti mismo. Porque hay personas que viven toda una vida, años, décadas, sin ser y vivir la libertad. Y la libertad es felicidad también. Lo que hoy puedes ver en otras personas es la libertad de Yeshua. No es porque las personas
se le ingeniaron, o aquel esposo o aquella esposa o esos hijos, no son que son hijos ejemplares, ni aquel esposo que es la quinta maravilla y aquella mujer que es la más sabia. No, es Yeshua que vino a sanar un hogar, a restaurar vidas. Fueron las aguas de su palabra que trajo vida y trajo restauración. Lo que hoy puedes ver de los demás solo es Yeshua. No existen hombres perfectos ni mujeres perfectas allá afuera. Y aquí somos seres en procesos a esa perfección. Que con Yeshua podemos llegar a ser perfectos. Pero es un proceso. Y lo que hoy mires hacia otro o mires afuera solo es un espejismo, amado. La realidad es que solo Yeshua tiene el poder de sanar tu alma. Y a pesar de que la vida sea dura contigo, a pesar que tengas un pasado que haya sido traumático, a pesar de que te hayan lastimado y haya sido pesado como Noemí, que siendo dulce se terminó siendo amarga porque la vida había sido dura, hay esperanza. Hay restauración, y lo vemos a través de Noemí, porque vino esa restauración, otra vez ese lugar, a través de su nuera y a través de su familiar Boaz, viene esa restitución, y otra vez esa mujer vuelve al diseño, y dice la escritura que ella sostuvo en sus lomos el hijo de su nuera, el cual sería y vendría la genealogía del Mashiach. Eso es cuando le damos el lugar a aquel que puede sanar nuestras vidas. Hay promesa y hay un futuro glorioso. Pero dale lugar a tus heridas. Dale lugar a la amargura. Y dejarás de ver lo que realmente Elohim nos ha enseñado. Hoy hay muchos creyentes, seguidores de Yeshua cansados, adoradores heridos, que están adorando pero por dentro están destrozados. Hay personas que están sirviendo y están agotados internamente por los afanes y las circunstancias, los dolores y los problemas. Y hay unos que abandonan físicamente la congregación. Pero hay otros que no lo hacen en lo físico, lo hacen emocionalmente y espiritualmente. Ya nada les importa. Solo vienen y se ocupan de una silla, pero completamente desconectados. Pero a libertad Yeshua nos ha llamado. Él no es ajeno a nuestro dolor. Y si Él lo revela, y esta semana que el Padre me revelaba eso en mi vida, esa área, me daba cuenta lo bueno que Él es. Él no solo me revela su palabra, Él no solo me revela su hermoso espíritu, la promesa y la eternidad en la cual vamos todos. Me revela que aún en el tiempo que yo esté en este mundo, amado, puedo vivir en plenitud y en gozo. Puedo ser feliz. Esto no es una película, ni tampoco es una historia contada, ni una fantasía. Amado, sí se puede, pero va a depender de ti, de cuánto dejes que las aguas del Mashiach entren a tu interior. Cuánto dejes que Él sane tu vida, que olvides el pasado y no reacciones bajo tu dolor, ni aún ante la respuesta de los demás. Sigue siendo ese padre ejemplar aun cuando tus hijos no lo son. Sigue siendo esa madre extraordinaria aunque los hijos lastimen. Sé ese esposo maravilloso, aunque eso no tengas recíprocamente. Y el igual,
seamos mujeres que podemos dar amor y plenitud, no por lo que nos dan, sino lo que somos en Yeshua. Seamos una congregación que ama, que sirve, que adora, que levanta sus manos y dobla sus rodillas, no por lo que esté pasando, no por los abates y los problemas o las cosas que tengamos que enfrentar, sino por lo que somos en Mashiach, por lo que Él es con nosotros, por su paz, por su perdón, por lo que Él hizo. Amados, cuando vemos las circunstancias así, tu fe, tu servicio, tu honra, tu llamado no depende de las personas. No depende de tu familia, no depende de tus hijos, no depende de tu esposo, no depende de tu esposa, no depende de tus hermanos. Tú vas con o sin ellos. Porque tú has entendido con identidad que las aguas de su palabra son las que te dan tu identidad. Y la identidad es que eres hijo, para que vivas un reino. Un reino no de amargura, no de frustración, no de dolor ni de tristeza. Amado, si tu adoración depende de tu dolor, tú no eres de los que Adonai dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si tu vida espiritual depende de tu economía, de tu vida familiar, déjame decirte, todavía no has entendido lo que es ser espiritual. Ser espíritu es aquello que nos despoja completamente de nuestra humanidad. Porque dice la Escritura que los que siembran para el espíritu es vida y paz, pero los que siembran para la carne es muerte y destrucción. Tu dolor, esa pesadez del alma, esa amargura, te está llevando a la muerte. Te está llevando a no tener su gracia. Y la gracia es su pacto, la vida que trajo a nuestras vidas. La esperanza y la restauración de nuestra vida, de nuestro hogar. Hoy muchos caminan bajo este desconocimiento. Hoy el sistema religioso, ¿sabe qué hace? Chinea y acaricia tus crisis existenciales, tu dolor, y lo alimenta. El mundo dice que no, que tienes que ser visto, que el dolor no te define, pero no para que salgas de él, sino para que te vuelvas duro y no aguantes nada. Pero el perdón y la misericordia es lo que hemos olvidado. Que nos hirieron, sí, amados. Nadie está exento de eso, ni del pasado, ni el presente, ni aún en el futuro. Pero hay algo que el Eterno me enseñaba en esto. Yo hoy entiendo por qué dice la Escritura que por sus heridas fuimos sanados. Porque entre más hirieron al Mashiach, más nos sanó. Hoy me doy cuenta cuán deudora soy. Y amado, cuando a mí alguien me hiere, me doy cuenta que mi herida, pero no ministrada bajo el dolor, ni la amargura, ni mi humanidad, sino bajo la revelación de Yeshua, de su palabra y sus aguas que son vivas, puedo sanar a aquel que me hirió. Porque algo que no puede entender el humano, ni aún el contrario, Hasatán, es que cómo respondes ante una herida y una persona te da amor.
te da misericordia. Eso le revienta la cabeza a alguien porque dice, yo estoy dando esto, yo espero que reacciones, pero cuando no reaccionas, la misma escritura dice que la palabra amable aplaca la ira. Y aun cuando hacemos bien a aquel que nos lastima, dice que ascuas en su cabeza, pero lleva lo más profundo. Llega el momento que esa persona que tanto te lastima, esa circunstancia, esa situación, cuando le das vuelta, cuando haces lo contrario, no lo comprende. Y lo que debería ser colateral, porque eso es lo que hace la raíz de la amargura, contamina. Mientras tú haces lo correcto, ¿sabes qué haces? Edificas, bendices. Y eso es mayor. Y lo vemos a través de Yeshua. Sus heridas, su transgresión, la nuestra que llevó, fue la que nos curó. ¿O es que acaso eso no te trajo a esta verdad? Lo que Él hizo por ti. Y si tú y yo vinimos porque Él fue molido, abatido por nuestro pecado, varón de dolores, me hizo rendirme ante Él y saber que a pesar de que yo fallé, que yo pequé, Él me amó y me dio de su bien. Entonces, si nos decimos ser seguidores de Yeshua, ¿por qué no lo hacemos con aquel que nos lastimó? ¿Por qué no lo hacemos con aquel que nos hirió? ¿Por qué no lo hacemos? En lugar de estarle dando lugar, valga la redundancia, al dolor, a la tristeza, y lo que hacemos, nos separamos del Creador y de aquellas personas que en lugar de bendecirlas y restaurarlas como Yeshua lo hizo, terminamos lastimándolas y hiriéndolas. Hoy seamos entendidos y sabios. Amados, la palabra es sabiduría. No puede entrar a nuestros oídos sin repercutir, sin cambiar y transformar nuestras vidas. Que hoy realmente tengamos el deseo de decir, libérame y hazme olvidar tal como tú lo has hecho ya. Que nos haga olvidar el pasado, el dolor, la transgresión, y que nos permita olvidar y perdonar como Él nos perdonó. Y que ninguna raíz de amargura, sea de lo que nos hayan dañado, o sea porque andamos viendo el jardín del otro, porque nos andamos comparando, porque queremos lo del otro y dejamos de hacer lo que debemos de hacer. Al final, los más afectados siempre vamos a ser nosotros. Adonai, las personas que te puso al lado, es para que las ames, para que las restaures, para que las levantes y muestres la compasión que Yeshua tuvo por ti. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, amados. Póngase de pie, por favor.